revelado, lo increíble que encontré en el baño cuando rompí la baldosa, una verdad sorprendente. Carlos nunca imaginó que el regreso a la casa de su infancia, en aquel pequeño pueblo de México, lo llevaría a un descubrimiento que pondría en jaque sus decisiones de vida. La muerte de su abuela había dejado un eco en su corazón, y con él, un rastro de nostalgia que lo impulsaba a enfrentar no solo su pasado, sino su propia identidad. Mientras intentaba reparar el baño desgastado, sus manos se movían con nerviosismo, apretando y aflojando las herramientas, enfrentándose a la realidad de que había fallado a la tradición familiar. Su respiración se volvía irregular, la presión de su decisión de ser arquitecto le oprimía el pecho. ¿Era realmente un fracaso alejarse de la carpintería? Cada ruido en la casa le recordaba a su madre, susurrando que había tomado el camino equivocado. Con un chasquido abrupto, la baldosa suelta se quebró bajo su pie, y un instante después, el silencio se rompió. El eco del golpe retumbó en su mente como las voces que lo atormentaban, el de su abuelo, el carpintero que sacrificó su pasión, y el de los ancestros que habían hecho de la madera su diosa. Carlos se arrodilló rápidamente, sintiendo el suelo temblar bajo su peso. La curiosidad lo movía más que el dolor del momento. Lo que vio a su alrededor era solo un desorden de escombros y polvo. Pero, en medio de todo, algo llamó su atención, un cofre cubierto de polvo, medio enterrado. Sin pensar, lo abrió, y sus ojos se encontraron con cartas ajadas y fotografías que revelaban una vida escondida. Cada carta era un susurro del pasado, un grito ahogado de anhelos y sueños de su abuelo, un talento ahogado en el sacrificio de la familia. Carlos se sintió aturdido. Allí estaba el eco de un artista que no llegó a ser, una voz que resonaba en su propia lucha por encontrar su lugar en el mundo. Mientras leía, la angustia apretaba su estómago. ¿Era él también otro fracaso de la familia? ¿Un arquitecto en un linaje de carpinteros que simplemente no sabía permanecer fiel a su sangre? La confusión se apoderaba de él, y con cada palabra que pasaba, las preguntas se multiplicaban en su mente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, el sonido de la puerta crujió al abrirse, un viejo amigo del pasado, un pintor consagrado que había sido testigo de las aspiraciones de su abuelo, se presentó ante él. Cada palabra del pintor caló en su interior como un guiño a su lucha. En su voz se sentía el aliento de su abuelo, la pasión que había permanecido oculta por tanto tiempo. Mientras compartían historias, Carlos exploraba los límites de su propio deseo. Pero el peso de su elección lo seguía atosigando. ¿Podía permitirse ser el mismo? La exposición que se acercaba, donde su obra se mezclaría con la de su abuelo, se convertía en un símbolo de su verdad no dicha. Con el cepillo en mano, la lucha interna se intensificaba, dejando al descubierto sus dudas. Sintió como si cada trazo que decidía dar en la tela fuera un paso más cerca del abismo. Esa noche, mientras la brisa soplaba a través de la ventana y el silencio de la casa prevalecía, la única pregunta que resonaba en su mente era, ¿podría enfrentar el miedo al rechazo y finalmente estar orgulloso de su legado? Carlos se despertó con la primera luz del día filtrándose a través de la ventana, iluminando la habitación con un tono dorado. La intensidad de su sueño se desvanecía lentamente, pero la inquietud permanecía. Se sentó en la cama, recordando las cartas, las fotos y, sobre todo, las palabras del pintor. Aquel encuentro había encendido una chispa en su interior, pero también había dejado una carga pesada. Su búsqueda de identidad se sentía más urgente que nunca. Su mente se debatía entre lo que la familia esperaba de él y lo que realmente deseaba. Decidió visitar el estudio de su abuelo nuevamente. Cada paso que daba hacia el lugar donde solía jugar de niño parecía resonar con ecos del pasado. A medida que entraba, el aroma a madera pulida lo envolvía como un abrazo familiar. El caos del taller se mezclaba con su nostalgia y su reciente descubrimiento. Mientras revisaba las herramientas antiguas, Carlos sintió la presión de su elección. Optar por la arquitectura era, al mismo tiempo, alejarse de la tradición y un acto de rebeldía. Sin embargo, en su corazón sabía que había algo más profundo. Las cartas que había leído la noche anterior lo llevaron a cuestionar su propósito. Su abuelo había deseado convertirse en algo más, pero los sacrificios habían hablado en su nombre.
¿Podría él volverse a encontrar con su herencia sin despojarse de su sueño? Con cada herramienta que tocaba, Carlos recordó las historias de su abuelo en la carpintería, las enseñanzas que guardaban relatos de dedicación y pasión. Comenzó a practicar el arte de la madera, intentando recordar las habilidades que había evocado temprano en su vida. Cada corte y cada lijado se convertían en una especie de meditación. Volver a conectarse con la madera le ofrecía una sensación de pertenencia, como si cada astilla reafirmara su identidad, pero la exposición se aproximaba, y con ello la sensación de cumplir con sus compromisos como arquitecto. Tenía un proyecto en mente, un diseño que quería presentar. Sin embargo, los pensamientos de la tradición de su familia lo instaban a reconsiderar. ¿Podía fusionar su amor por la arquitectura y la carpintería? Se propuso un reto, crear una pieza que integrara ambas pasiones. Durante días, trabajó incansablemente, alternando entre el boceto de su diseño y la elaboración de una escultura en madera. A medida que el proyecto tomaba forma, la ansiedad que lo había estado abrumando comenzó a disiparse. El proceso de creación se volvió más que un simple compromiso profesional, se convirtió en una declaración de independencia y conexión con su legado. Al mirar su obra terminada, sintió que había logrado más que un simple trabajo artístico. Había encontrado un puente entre su pasado y su futuro, una forma de honrar a su abuelo sin renunciar a sí mismo. Sin embargo, mientras se preparaba para la gran presentación, una sombra de duda se cernía sobre él. Había llegado el momento de mostrar su creación al mundo, pero el miedo al fracaso y al juicio lo golpeaba con fuerza renovada. La noche previa a la exposición, mientras se encontraba de pie frente a su obra, tomó conciencia de su propia vulnerabilidad. ¿Sería suficiente? ¿El mundo aceptaría su fusión de sueños? Justo cuando estas preguntas comenzaron a consumirlo, una idea brillante fulguró en su mente. Tal vez no necesitaba la validación de los demás para validar su legado. Pulsado por la necesidad de desahogar sus miedos, decidió que aquella noche, antes de dormir, escribiría una carta para su abuelo. A medida que el bolígrafo se deslizaba sobre el papel, Carlos sentía que no solo le hablaba a su abuelo, sino también a sí mismo. La verdad era que su viaje apenas comenzaba, y con cada trazo, parecía despojarse de la carga del pasado. Al terminar, tomó una profunda respiración. La exposición se acercaba, y con ello, la oportunidad de revelarse a sí mismo. Pero en ese instante, comprendió que lo más importante no era cómo lo verían los demás, sino cómo se vería a sí mismo en el espejo de su propio legado. El amanecer traía consigo una nueva luz, dispuesta a enfrentar sus propios miedos. Enfrentó el día con un renovado sentido de propósito. Sin embargo, al momento de salir, un mensaje llegó a su teléfono. Era de su mentor en la arquitectura, quien le daba la noticia de un cambio inesperado en la presentación. Con la adrenalina recorriendo su cuerpo, Carlos se detuvo en seco. ¿Qué implicaba este giro? ¿Estaba realmente preparado para lo que se avecinaba? La incertidumbre lo envolvió, y supo que la verdadera prueba apenas comenzaba. Carlos respiró hondo, sintiendo cómo sus nervios se agolpaban en su pecho. El mensaje del mentor no había traído la claridad que necesitaba. En vez de eso, había revelado otra capa de incertidumbre en un momento que debía ser decisivo. Cuando por fin salió de su casa, una mezcla de emoción y temor le acompañaba, la mezcla perfecta para una jornada importante. Mientras caminaba hacia el local de exhibición, su mente se debatía entre las expectativas de su familia y su propio deseo de expresarse. El bullicio de la ciudad no hacía más que intensificar su conflicto interno. Observó cómo cada transeúnte parecía tener una dirección clara, una meta definida. Se sintió como un outsider, un artista en busca de un propósito que aún no acababa de definir. Se preguntaba cómo reaccionarían los asistentes a su trabajo. El diseño que había creado integraba sus experiencias con la madera de su abuelo y su visión arquitectónica. Era más que una simple obra, representaba un diálogo entre generaciones, un puente entre el legado familiar y sus aspiraciones personales. Pero, ¿sería suficiente? Al llegar, la iluminación del lugar lo envolvió en una atmósfera saturada de creatividad. Las miradas curiosas de otros artistas y visitantes se entrelazaban con murmullos de fascinación. Fue en ese instante que la ansiedad lo atravesó de nuevo. Pasó rápidamente a un rincón y comenzó a observar. Las obras expuestas eran imponentes, destacaban por su calidad y originalidad. Se sintió pequeño, apagado, su mente comenzaba a ahogarse en pensamientos de fracaso inminente, sus dudas atormentándolo como sombras. Se pasó la mano por el cabello, intentando despejar su mente. Fue entonces cuando se notó envuelto en una burbuja de crítica interna. No soy suficiente, no lo lograré, repetía casi como un mantra.
Pero, en medio de esa tormenta de negatividad, Carlos recordó la carta que había escrito la noche anterior. La voz de su abuelo resonaba en su mente, guiándolo a redescubrir la confianza que aún residía en su interior. Con la determinación renovada, se dirigió hacia su obra, la escultura que había concebido como símbolo de su legado. En ese trayecto, sintió que el camino se iluminaba. Cada paso se sentía como un acto de reivindicación. Se hacía evidente que había llegado hasta allí no solo por sus habilidades técnicas, sino por su esencia única. Al llegar, se puso frente a su creación y la contempló. La luz que reflejaba en la madera, las líneas suaves y la forma original se alineaban con la visión que había tenido desde el comienzo. Pero un nuevo mensaje interrumpió sus pensamientos. Su mentor, queriendo aclarar la situación, lo invitaba a discutir un inesperado cambio en la organización de la presentación. Su obra debía ser mostrada en un espacio diferente, el tiempo apremiaba. Sin embargo, en vez de rendirse a la ansiedad, vio esto como una oportunidad de mostrar su trabajo en un contexto aún más desafiante. Esta era su oportunidad de definir su voz, de ser visto realmente como el artista que aspiraba a ser. Se cuestionó qué implicaciones tendría este cambio para su identidad profesional. Mientras se encaminaba al nuevo lugar de exhibición, un reto personal y profesional lo invadió. Debía aceptar su dualidad como arquitecto y artista y abrazar la posibilidad de fusionar ambas pasiones en su trabajo futuro. Esa decisión resonó como un eco de libertad en su interior. Sin embargo, antes de entrar, el peso de la incertidumbre volvió a presionar sobre sus hombros. ¿Y si su nueva configuración no era bien recibida? ¿Estaba realmente preparado para que el mundo juzgara no solo su arte, sino su propia identidad? En el umbral de la nueva presentación, dio un paso hacia adelante. La decisión en su pecho se sentía como un nuevo comienzo, un renacer. La pregunta que lo retuvo en la oscuridad era ahora su motor. Estaba listo para abrazar su verdad, enfrentando el eco de su herencia y su búsqueda de identidad. Justo cuando cruzó el umbral, la duda se apoderó de él nuevamente, pero esta vez, encontró en su voz interior un impulso que le decía que estaba un paso más cerca de su auténtico yo. La presentación estaba a punto de comenzar, pero la verdadera confrontación no sería con el público, sino con el Carlos que había dejado atrás. Carlos respiró hondo mientras atravesaba el umbral del nuevo espacio de exhibición. La chispa de la incertidumbre aún iluminaba su interior, pero ahora se transformaba en una energía productiva. Se dio cuenta de que cada revés podía ser un peldaño hacia su desarrollo. La presentación no solo le brindaba una plataforma, sino que también representaba un desafío intencional para su identidad como artista. Mientras se instalaba en su nuevo espacio, sintió la presión de los otros artistas alrededor. Eran figuras establecidas que, sin duda, ya conocían las complejidades del mundo del arte. Eso lo hizo cuestionar aún más su valía. Sin embargo, decidió que no iba a dejar que eso lo desanimara. Se acopló a la idea de que, para crecer, debía salir de su zona de confort, y eso significaba estar expuesto a juicios ajenos. Observó a su alrededor y notó que las obras competidoras eran grandiosas y técnicas. Algunos usaban materiales poco convencionales, otros combinaban tecnología con arte. Carlos sintió que su pieza, aunque representativa de su legado, podía carecer de la modernidad que parecía prevalecer. Pero, a medida que lo pensaba, reafirmó su propósito. Lo que había creado no era solo una escultura, era el testimonio de su viaje, su lucha interna, y su deseo de comunicación con el espectador. Adentrándose en la preparación, se dedicó a conversar con el personal del espacio. Aprendió sobre sus propias sombras, cuán poco había explorado el trasfondo emocional detrás de su creación, y cuán importante era para él traducir esa historia a los demás. Todo ello formaba parte del proceso de despliegue. No bastaba con mostrar la obra, debía contar su historia, desnudar su verdad. Sin embargo, en una rápida mirada hacia el reloj, se dio cuenta de que apenas quedaban minutos para la presentación y el miedo lo invadió de nuevo. Su mente se llenó de ¿y si sus palabras no resonaban con el público? ¿Y si su historia era demasiado personal, demasiado vulnerable? En una fracción de segundo, se vio atrapado nuevamente en la red de sus pensamientos autocríticos. Consciente de que esa era la misma voz negativa que había desafiado antes, decidió cambiar la narrativa. En vez de aturdirse por las dudas, se repetía: estoy aquí para compartir mi viaje. No busco la aprobación, sino la conexión. Esta simple afirmación se convertía en su ancla emocional. Pero aún quedaba una prueba más, el arte de hablar ante una audiencia. Cuando finalmente se acercó al pequeño espacio donde debería presentar su obra, sintió sus manos sudar y el corazón acelerar.
Consciente de que ya no podía retractarse, se sintió ante una bifurcación: podría ceder al miedo o abrazar esta oportunidad de verdadero crecimiento personal. La primera opción lo llevaría a otra oportunidad perdida, mientras que la segunda podría llevarle a un descubrimiento no solo profesional, sino de sí mismo. Con un gesto decidido, comenzó a hablar. Las palabras fluyeron de su boca, entrelazando su historia familiar, su amor por la madera, y su lucha interna entre ser arquitecto y artista. A medida que lo hacía, notó un cambio en la energía del público: parecían más interesados, más abiertos a su narrativa. Sin embargo, mientras los ojos de los espectadores se posaban en él, Clara, otra artista que siempre había sido un referente en el sector, hizo un comentario que lo hizo tambalear. Es admirable, Carlos, pero ¿has considerado si tu obra realmente conecta con la audiencia? Tu manera de narrar es única, pero ¿acaso no temes que hable más de ti que de los demás? Esa pregunta resonó como un golpe. La verdad era que había estado tan envuelto en su proceso personal que no había contemplado la perspectiva del espectador. Un bache se formó en su pecho. ¿Qué significado tenía su arte para los demás? La incertidumbre lo llevó a reflexionar sobre su enfoque. Había centrado demasiada atención en sí mismo y poco en cómo su obra podía ser un espejo de experiencias ajenas. Mientras la presentación se desarrollaba, el peso de su descubrimiento lo empujaba hacia una nueva dirección. Esta revelación lo sacudió y lo condujo hacia una búsqueda nueva. Tenía que equilibrar su voz auténtica con la posible conexión que su obra podía forjar en los demás. La charla concluyó con aplausos, pero su mente seguía revuelta. ¿Estaba realmente preparado para transformar su visión artística? Era un camino difícil y lleno de preguntas, pero había aprendido que el valor también residía en la vulnerabilidad. Afuera, la noche comenzaba a envolver la ciudad. Carlos sintió que la travesía apenas empezaba. Mientras se alejaba del espacio, una idea brotó en su mente: tal vez la búsqueda de su verdadero yo era solo el inicio de algo aún más grande. ¿Podría haber un lugar donde su voz se mezclara con las de otros, donde pudieran crear colectivamente algo impactante? Sin querer dejar pasar el momento, una chispa de ambición se encendió. Era hora de explorar no solo su obra, sino el potencial de una comunidad creativa, pero el eco de la pregunta de Clara aún no perseguía. ¿Podía realmente conectar su arte a la experiencia colectiva sin perder su esencia personal? Esa incertidumbre lo empujó a seguir buscando respuestas, mientras se adentraba en un horizonte imprevisto. ¿Qué pasos daría a continuación en esta encrucijada de conexiones? Carlos caminaba por las calles de la ciudad, con la mente agitada, agotada en la lucha entre su identidad como artista y su necesidad de conexión. La pregunta de Clara seguía resonando en su cabeza. La noche estaba oscura, pero la luz de los faroles iluminaba su camino y, de alguna manera, su mente se mantenía también encendida. Mientras se adentraba más en sus pensamientos, recordó momentos cruciales de su vida que lo habían empujado a convertirse en quien era. Su infancia, rodeado de madera y herramientas en el taller de su padre, parecía un eco distante. Cada golpe de martillo resonaba en su cuerpo, formaba no solo muebles, sino su identidad. La madera, cálida y orgánica, había sido su primer compañero creativo, pero ahora se preguntaba si su conexión con esa materia era suficiente para seguir creando arte significativo. En su hogar, se encontró ante su última escultura, todavía en proceso. Cada curva, cada sombra representaba siglos de historias familiares y sueños perdidos. Sin embargo, en ese momento, ese trabajo, que le había parecido tan importante, se sintió como una prisión. Necesitaba salir de su búsqueda individual y abrazar algo más grande. La idea de que el arte fuera un medio para conectar y no solo para expresarse se convirtió en un mantra en su corazón. El día siguiente se lo propuso como un desafío. Volvería a la sala de exhibición, pero no solo como artista. Se convertiría en un observador, en un aprendiz. Quería entender qué hacía que una obra resonara con el público, cómo podían sus emociones entrelazarse con las de otros. Al llegar, el bullicio de artistas, críticos y entusiastas del arte lo recibió como una ola. Carlos se movió entre las distintas obras, dejando que sus ojos buscaran no solo la técnica, sino el significado detrás de cada pieza. Desde ilustraciones vibrantes que hablaban de lucha personal, hasta instalaciones que exploraban la soledad, sintió como esas obras hablaban, como si compartieran un susurro de experiencias compartidas. Se sentó en una esquina, observando una obra particular que capturó su atención. Era un mural colaborativo creado por un grupo de artistas locales. Cada trazo contaba una historia distinta, pero en conjunto formaban un magnífico mosaico de la vida urbana. Se dio cuenta de que allí había un equilibrio que había estado buscando: la individualidad,
reflejada dentro de un contexto colectivo. Esa revelación llegó como un golpe de energía. Se sintió emocionado por la posibilidad de experimentar con su propia obra. Podría invitar a otros artistas a colaborar, a fusionar voces y estilos. Imaginó su escultura transformándose en un espacio donde otros pudieran contribuir sus historias y emociones, como un árbol cuyas raíces se entrelazan. Carlos decidió arriesgarse. Si iba a romper esa barrera entre su voz y la del espectador, debía actuar. Al final del día, se acercó a varios artistas que había observado durante su visita. Con su corazón latiendo con fuerza, compartió su idea de crear algo colaborativo, una obra que pudiera reflejar la experiencia compartida de todos. La emoción en su voz era genuina, y su vulnerabilidad atrajo la atención. Mientras se alejaba de la sala, un nuevo sentido de propósito lo llenaba. Había decidido iniciar un camino hacia lo desconocido, pero también hacia lo posible. La idea de conectar no solo su arte, sino también el de otros, lo entusiasmaba. Sin embargo, antes de irse, quedó atrapado en una conversación con uno de los artistas más experimentados que había conocido. Este le contó sobre su propio camino en busca de la voz colectiva, revelando los desafíos y sacrificios que había enfrentado por seguir su intuición. La tensión en la conversación aumentó cuando el artista cuestionó si realmente estaría dispuesto a aceptar lo que significaba abrir su obra a otros. Carlos comprendió que cada paso en este nuevo camino no solo significaría una evolución profesional, sino un profundo reto personal que podría llevar a descubrir partes de sí mismo que hasta ahora había mantenido ocultas. Mientras se retiraba, se dio cuenta de que el viaje apenas comenzaba y que cada decisión que tomara serviría como un espejo para su evolución. La pregunta quedó colgando en el aire mientras se alejaba. ¿Podría realmente enfrentar el tumulto creativo que venía al abrir su voz a los demás sin perder su esencia? La incertidumbre y la emoción lo acompañaban, pero una cosa era clara, el momento de la verdad había llegado. Con cada paso que Carlos daba de regreso a su hogar, la emoción y la ansiedad se arremolinaban en su pecho. Sabía que había tomado una decisión con la que no solo desafiaba las normas de su propio proceso artístico, sino que le demandaría enfrentar sus miedos más profundos. La idea de abrir su trabajo a otros artistas lo mantenía despierto y centrado. Sin embargo, cuestionamientos sobre la autenticidad de su voz lo acechaban como sombras en la penumbra. La noche antes de iniciar este nuevo proyecto, Carlos se sentó en su estudio, frente a la escultura que aún no había terminado. Recordó la conversación con el artista experimentado y las inquietudes que había suscitado. Podría perder el control creativo, podía equivocarse al confiar en los demás. Pero también podría ganar nuevas perspectivas sobre el arte y sobre sí mismo. El dilema era real, el valor de la vulnerabilidad frente al deseo de control. Para enfrentar esa incertidumbre, se dispuso a escribir un diario, una forma de desmenuzar sus pensamientos. Al hacerlo, descubrió que cada palabra fluyó con una transparencia renovada, como si por fin pudiera articular sus temores y aspiraciones. Anotó los nombres de los artistas que había conocido, sus talentos y las ideas que habían surgido en su mente. Un proyecto de colaboración estaba en el horizonte, y no iba a permitir que el miedo lo detuviera. Cuando Carlos despertó al día siguiente, la luz del sol penetraba por la ventana, iluminando el taller con un brillo cálido. Se sentía invitado a dar el primer paso. Sin embargo, su mente estaba en constante agitación sobre cómo coordinar a todos los artistas, cómo provocar un diálogo genuino en el propio espacio de creación. Se prometió que la clave estaría en escuchar, en entender cada voz que se integrara a su obra. Pasó horas creando un esquema sobre cómo organizaría las sesiones de trabajo, cómo cada artista podría contribuir a su escultura. Días después, una pequeña reunión se llevó a cabo en su área de trabajo. Carlos se mostró firme pero abierto. Abordó a los artistas con una mezcla de entusiasmo y vulnerabilidad. La idea de una obra en colectivo resonó entre ellos, alimentando un ambiente de creatividad compartida. Mientras hablaban, se dio cuenta de lo fácil que era dejar que la chispa de la colaboración iluminara la sala. Todos tenían historias que contar y visiones que aportar, sin embargo, no todo fue fluido. A medida que las ideas comenzaron a fluir, también surgieron diferencias. La conversación se tornó intensa cuando dos artistas defendieron visiones opuestas sobre la dirección del proyecto. El aire se volvió tenso, se dio cuenta de que la apertura a la colaboración podría conllevar conflictos que pondrían a prueba su liderazgo y su propia visión artística. Durante ese intercambio vívido, Carlos sintió cómo la angustia lo envolvía. Podía ceder al deseo de imponer su idea o abrazar el caos creativo que se desplegaba ante él. Era un nuevo desafío, uno que requeriría su mayor esfuerzo.
Al mismo tiempo, el potencial de crecimiento personal brillaba en su interior. Podía aprender a ser un mediador, alguien que pudiera unir visiones diversas en un solo cuerpo artístico. Decidió que, en lugar de silenciar las voces que diferían, buscaría un terreno común. Les planteó la oportunidad de explorar las tensiones entre sus conceptos. La revelación fue liberadora para todos. Sus almas creativas se unieron, creando un espacio donde cada artista podía sentirse auténtico y representado. Ahí, frente al lienzo compartido, los murmullos de resistencia se tornaban risas y la tensión se convertía en sinergia. Carlos dejó la reunión sintiéndose más ligero. Había tomado una decisión activa para abrazar la adversidad. Pero, en lo más profundo, todavía existían las preguntas sobre su lugar en esta sinfonía de voces. Al alejarse, una sensación de inquietud lo acompañaba. Sabía que esto solo era el principio, que la verdadera prueba estaba por llegar. El camino hacia la obra colectiva no sería solo artístico, sería un viaje hacia la esencia de su propia existencia. ¿Exactamente qué haría falta para que su visión personal coexistiera con las de otros? La respuesta estaba apenas comenzando a revelarse. El eco de las voces de sus compañeros aún retumbaba en su mente mientras se preparaba para el desafío inminente que lo aguardaba. ¿Está realmente preparado para sumergirse en el caos de la creación conjunta y surgir intacto? Carlos se presentó al estudio con un aire renovado, decidido a enfrentar los desafíos de la semana. Sin embargo, el nerviosismo burbujeaba en su interior. La diversidad de visiones que habías escuchado en la reunión le resultaba tanto excitante como abrumadora. A medida que los días avanzaban, y las sesiones de trabajo se volvían más frecuentes, el caos se hacía cada vez más evidente. Las dinámicas de grupo revelaron aún más tensiones. Una de las artistas, Clara, insistía en que el tema del proyecto debía ser un reflejo explícito de la desigualdad social, mientras que otro, Andrés, defendía la idea de mantener el enfoque en la pureza estética. Carlos, atrapado en medio, sintió que su voz se desvanecía entre las de sus compañeros. La angustia, que había logrado someter en las primeras reuniones, reapareció con más fuerza. Por primera vez, Carlos se preguntó si había cometido un error al abrir las puertas de su arte a diferentes perspectivas. En un momento de desesperación, pensó en volver a su antiguo estilo de trabajo, un camino más seguro, donde él definía el rumbo. Pero la tentación de claudicar se encontró, de nuevo, con su deseo de crecimiento. Un día, tras una tensa sesión donde las discusiones casi se convirtieron en gritos, Carlos se retiró al baño. Mirando su reflejo, notó la ansiedad en sus ojos. Se preguntó quién era, realmente, en medio de este nuevo ecosistema creativo. Entonces, en un impulso casi desesperado, golpeó una de las baldosas del suelo con el pie, y ésta se rompió, revelando un espacio vacío detrás. Ese acto impulsivo no solo aplacó su frustración, sino que también simbolizó el quebranto de sus viejos patrones de pensamiento. En ese momento de conexión con lo inesperado, Carlos comprendió que su propia autenticidad podía transformarse al estar expuesto a la diversidad de ideas. La verdadera obra no sería solo un reflejo de su visión, sino un caleidoscopio que integrara las diferencias. Al regresar al grupo, una nueva determinación lo acompañaba. Le propuso a los artistas crear un espacio seguro para que cada uno expusiera sus propuestas, sin juicios ni interferencias. Les propuso una actividad, cada artista presentaría su visión de forma individual y, luego, buscarían cómo entrelazarlas en una única obra. La idea despertó una mezcla de interés y confusión, pero todos accedieron. La siguiente sesión se llevó a cabo con un aire de expectación. Desde el comienzo, Carlos notó un cambio en la atmósfera. Cada artista comenzó a hablar con María, una de las más tímidas del grupo, que tenía una idea que fusionaba la estética con el mensaje social. La conversación creció, y Carlos sintió cómo las tensiones previas comenzaban a desmoronarse, dando paso a un diálogo sincero y enriquecedor. Sin embargo, en medio de ese renacer, una nueva preocupación hizo eco en su mente. Aunque había logrado unir intereses divergentes, Carlos sabía que su visión aún estaba en juego. Al concluir la sesión, le informaron que algunos artistas habían decidido retirarse del proyecto, sintiéndose frustrados por la falta de claridad en el enfoque colectivo. Carlos se sintió atrapado nuevamente entre el miedo de perder a los colaboradores y el deseo de mantener su integridad artística. A medida que las sombras del conflicto se cernían sobre él, comprendió que cada decisión que tomara ahora sería crucial. Estaba a punto de confrontar no solo a su grupo, sino también a la versión de sí mismo que había comenzado a renacer. La pregunta emergió con fuerza.
¿Podría equilibrar su deseo personal de expresión con la nueva obra colectiva que estaba tomando forma? El eco de esa duda resonó en su mente mientras el peso del futuro del proyecto lo oprimía. Las voces que antes eran un eco lejano ahora se volvían urgentes y decisivas. ¿Estaba preparado para sostener el timón en esta tormenta creativa, o el barco podría volcarse? Carlos regresó al estudio con una determinación renovada, aunque el vacío que dejaron los artistas que se marcharon aún pesaba en su mente. La incertidumbre se había depositado en su pecho como un ladrillo, y se sentía cada vez más inclinado a encontrar respuestas que pudieran darle un nuevo rumbo al proyecto. Durante las siguientes sesiones, su enfoque no solo se centró en la creación colectiva, sino en observar a sus compañeros con atención meticulosa. Se dio cuenta de que, a pesar de sus diferencias, todos compartían una necesidad profunda: ser escuchados y considerados. Cada uno tenía una historia, una lucha personal que deseaba reflejar en su arte. Esa revelación encendió una chispa en su interior. Ya no podía ser solo un director, debía convertirse en un facilitador, un puente entre visiones divergentes. Carlos ideó una nueva estrategia. En lugar de buscar un consenso rápido, propuso dedicar la próxima reunión a un espacio de introspección. Invitó a cada artista a compartir su historia personal y cómo ésta influía en su trabajo. La idea fue recibida con escepticismo, pero la curiosidad finalmente ganó. Así que, para la siguiente sesión, la atmósfera cambió de forma palpable, se respiraba una mezcla de tensión y expectativa. El primer valiente fue Clara. Con voz temblorosa, habló de su infancia en un barrio marginado, de las injusticias que había presenciado y de cómo el arte se había convertido en su refugio. La sala se llenó de emociones mientras compartía una serie de dibujos que mostraban la lucha de su comunidad. El relato dejó a muchos con lágrimas en los ojos, incluido Carlos. Cuando el turno de Andrés llegó, la dinámica también fue reveladora: se abría paso a un lado vulnerable que él mismo no había conocido. Habló sobre la presión que sentía para mantener su perfeccionismo, una carga heredada de su familia de artistas. Esto permitió que otros artistas comenzaran a abrirse también, y un flujo de historias se desató. Cada relato se volvía un hilo en el tejido del grupo. Carlos notó que, a través de las palabras, la conexión se reforzaba, y poco a poco, las tensiones que antes parecían insalvables empezaron a fluir hacia soluciones creativas que surgían del diálogo. Sin embargo, en el fondo de su mente, la sombra seguía acechando. A medida que se acercaba el final de la sesión, Carlos sintió el repentino peso de una decisión que necesitaba tomar. Si bien el grupo estaba comenzando a fusionar ideas, su voz aún se sentía distante. Tendría que encontrar la manera de integrar su historia personal en la narrativa colectiva que emergía. Era momento de mirar hacia adentro, de revelar las capas de su propio pasado, de confrontar el miedo que lo había mantenido en silencio. Afuera, la luz del día comenzaba a atenuarse, marcando el final de otra jornada. Carlos comprendió que sus palabras podían ser la clave que transformara el grupo. En un acto de valentía, se levantó y, con la voz entrecortada pero firme, compartió una anécdota que había ocultado. Habló de la presión de cumplir con las expectativas externas y de cómo había sentido la verdadera esencia del arte desvanecerse. Su confesión resonó, los rostros se iluminaron y se sintieron más cercanos. Esta revelación también lo conectaba con el grupo, pero a cambio ofrecía un nuevo desafío: el riesgo de ser juzgado. Al finalizar la sesión, Carlos se dio cuenta de que lo que se había desatado era más que un simple intercambio de ideas: se había formado una comunidad que empezaba a entrelazarse en sus vulnerabilidades. Sin embargo, el peso de sus propias expectativas todavía amenazaba con desbordarse. Mientras la reunión concluía, sintió el nudo en su estómago crecer. ¿Podría sostener la autenticidad de su relato mientras continuaba guiando la visión colectiva? La duda se asentaba nuevamente sobre él, pesada como una losa, y con esta nueva presión radial, Carlos se preguntó si podría encontrar el equilibrio entre su verdad personal y la búsqueda de un arte compartido. La llegada de la siguiente sesión prometía ser el momento decisivo. ¿Podría Carlos atacar la verdad personal que se entrelazaba con el futuro de su obra, o se arriesgaría a perderlo todo? Carlos llegó al estudio una vez más, la incertidumbre aún marcada en su rostro pero con una intensidad renovada en su interior. Había un eco resonante de las historias compartidas que lo acompañaban, cada palabra un recordatorio de la responsabilidad que ahora llevaba como líder del grupo. Sabía que esta próxima sesión era crucial no solo para el proyecto, sino para su propio desarrollo personal. Con un nudo en la garganta, empezó a organizar la sala, asegurándose de que cada detalle estuviera a la altura de la nueva atmósfera que estaban creando.
Las paredes, adornadas con las obras de sus compañeros, lo inspiraban a crear un ambiente donde la autenticidad floreciera. Sabía que la conexión emocional que había surgido necesitaba ser cultivada con cuidado. Sin embargo, el eco de su confesión anterior aún retumbaba en su mente, el miedo al juicio personal lo mantenía en un estado constante de autoexamen. Cuando los artistas empezaron a llegar, Carlos sintió una mezcla de nervios y emoción. Era el momento de profundizar más en la conexión que habían comenzado a forjar. Se sentó con ellos, listo para guiar la conversación hacia nuevos niveles de vulnerabilidad. Hoy quiero que exploremos algo más profundo, comenzó, sus ojos recorriendo los rostros expectantes. No solo se trata de nuestras historias individuales, sino de lo que realmente buscamos en el arte. ¿Cuáles son esos miedos que nos frenan? Esta pregunta desató un torrente de emociones. Clara compartió su lucha personal con el concepto de éxito, sus ojos brillaban mientras hablaba de las expectativas que la habían hecho dudar de su camino artístico. Andrés, también, empezó a revelar su lucha con el miedo al fracaso, una carga que mantenía oculta bajo una fachada de perfección. Observando a cada uno de ellos, Carlos sintió cómo se intensificaba su propio conflicto interno. Bajo esa presión, una voz interna comenzó a cobrar fuerza en su mente, urgente y convincente: es tu momento. Tienes que mostrarte tal como eres. Se sintió desbordado por el deseo de ser completamente honesto, no solo con ellos, sino consigo mismo. Era un abismo que estaba a punto de cruzar. Yo también tengo miedo. A veces siento que no soy suficiente, que no tengo las respuestas que todos esperan de mí. Siento una presión abrumadora cada vez que intento dirigir, confesó, sus palabras fluyendo a pesar de su vulnerabilidad. El silencio que siguió fue pesado, pero no incómodo. En lugar de sentirse juzgado, Carlos experimentó un sentido de liberación, sus palabras fueron un imán que atrajo más honestidad del grupo. Las historias comenzaron a entrelazarse de nuevo, pero esta vez con un hilo común: la lucha contra sus propios fantasmas. La sesión giró en torno a la autenticidad y a cómo sus miedos no solo eran limitaciones, sino también herramientas para crear un arte más significativo. Las ideas volaron por la sala mientras cada artista abrazaba sus inseguridades, convirtiéndolas en inspiración. Carlos se sorprendió al ver cómo cada uno comenzaba a iluminarse al compartir su propio proceso de transformación. Sin embargo, en medio de la revelación y el crecimiento, una presión palpable se estableció en su pecho. La pregunta que lo había atormentado antes regresó con ferocidad: ¿cómo liderar y ser vulnerable al mismo tiempo? Se percató de que cada confesión, cada historia contada, lo acercaba a una verdad inquietante y a la vez esperanzadora: su camino no tenía que estar claro para que el arte de los demás brillara. A medida que la sesión llegaba a su fin, Carlos estaba envuelto en sus pensamientos. Sabía que debía tomar una decisión crucial antes de la próxima reunión. Tendría que asumir una postura más activa para guiar la narrativa, pero al mismo tiempo, el riesgo de exponerse completamente seguía acechando. Cuando la sala se vació y el eco de las risas se desvaneció, quedó atrapado en su reflexión. ¿Sería capaz de aceptar la vulnerabilidad como una fortaleza y no como una debilidad? La incertidumbre acechaba aún más intensamente que antes. El horizonte de su obra colectiva se estaba ampliando, pero la esencia de su propio viaje personal quedaba pendiente. Con el peso de su autoevaluación y la necesidad de avanzar, se sintió al borde de una revelación fundamental. La siguiente sesión se acercaba, y sabía que necesitaba prepararse para lo inevitable: enfrentar no solo las expectativas de su grupo, sino también las suyas propias. ¿Sería el momento decisivo que definiera su arte y su ser, o sería el instante que lo empujara hacia el abismo de sus propios temores? La imagen de su futuro como artista colgaba en una balanza frágil, tan poderosa como aterradora. Carlos se presentó en la sala de exhibición con un aire de renovada confianza. Había trabajado incansablemente junto a sus colegas, forjando un espacio en el que sus historias individuales se unieran para dar vida a una obra colectiva. La obra que habían creado era una representación vibrante de sus luchas, esperanzas y conexiones, un testimonio de que la creatividad florece en la vulnerabilidad y el diálogo. La sala estaba llena de un murmullo expectante. Los asistentes, visitantes ávidos de arte, examinaban las piezas en exhibición con miradas curiosas y enfocadas. Carlos observó cómo las obras de sus compañeros capturaban la atención, resonando de manera emocional con el público. Pero lo que más le impactó fue la forma en que su propia pieza se integraba en el conjunto, como un hilo dorado que unía narrativas divergentes en un solo tapiz. La presentación comenzó.
Carlos tomó el micrófono, sintiendo el peso de sus experiencias, pero también la ligereza de la conexión que había forjado. Se dirigió a la audiencia, comenzando a contar la historia detrás de su obra. Con cada palabra, revelaba no solo el proceso creativo, sino el viaje personal que había sido la chispa que encendió su arte. Cada artista del grupo había demostrado que su voz era valiosa y, a medida que Carlos hablaba, los ecos de sus historias se entrelazaban, creando una sinfonía auténtica. Su discurso, que comenzó con nerviosismo, se volvió cada vez más potente. La audiencia se mantenía cautivada, y un torbellino de emociones llenaba el aire. En lugar de temer al juicio, Carlos abrazó la sinceridad que había cultivado en esos meses de trabajo, sintiendo que cada uno de los oyentes estaba ahí no solo para observar su arte, sino para conectar con algo más profundo, algo que les pertenecía a todos. Cuando terminó de hablar, el aplauso resonó en la sala, un torrente sonoro que superó sus temores más profundos. En ese momento, reconoció que había vencido su lucha interna. Se sintió unificado con su legado y su pasión, legitimando los caminos que había recorrido. La presión del no ser suficiente comenzó a desvanecerse, permitiendo que su verdadera esencia brillara con confianza. Después de la presentación, los comentarios comenzaron a fluir. Críticos y espectadores elogiaban la sinceridad y la audacia de la obra colectiva, y Carlos sintió cómo se fortalecía cada vez más su conexión con los demás. Fue ahí cuando comprendió que no solo había logrado una exposición artística, sino que había creado un espacio de diálogo y autenticidad, donde cada artista pudo sentir que su voz importaba. Cuando se retiró a su casa aquella noche, sintió una paz interior que no había experimentado antes. Había equilibrado su deseo de ser visto con el deseo genuino de conectar. Su obra no solo era un reflejo de sus habilidades técnicas, sino también de sus vulnerabilidades y conexiones compartidas. Al mirarse al espejo antes de dormir, una sonrisa se dibujó en su rostro. Había logrado lo que tanto anhelaba, no solo ser arquitecto o carpintero, sino un puente entre generaciones y experiencias. La madera y la arquitectura se fusionaban en su identidad, llevando consigo la lección de que en la diversidad de voces reside la verdadera riqueza del arte. Carlos se dio cuenta de que la búsqueda de su voz no había terminado, sino que había comenzado un nuevo capítulo. Había abrazado su historia y el legado de su familia, al mismo tiempo que se había permitido ser lo que realmente deseaba ser, un artista integral, listo para enfrentar cualquier desafío que viniera, y un facilitador de la creatividad compartida. Con el corazón ligero y una brisa de nuevas oportunidades llenando el aire, se prometió seguir explorando. La verdadera aventura del arte acababa de comenzar, y estaba ansioso por ver a dónde lo llevaría su próximo paso. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Cada acción cuenta y solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.